Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Enseguida comentamos la actualidad en tiempo de tertulia. Antes echamos un vistazo a la actualidad más cercana. Los mariscadores de la ría de Oburgo advierten de que cortarán el tráfico a partir del 3 de mayo si no se garantizan las ayudas hasta que la ría vuelva a ser productiva. Radio Coruña, Leila Fernández, muy buenas. Muy buenas. Pues esta mañana han vuelto a concentrarse ante la delegación del Gobierno con una carta pidiendo una obra bien rematada y una ría productiva. Valdomir es portavoz. Está solicitada a movilización para cortar o tráfico na ponta de pasaxe. Xa chegou resolución a favor, entón o día 3 deste mes de maio, moito a noso pesar, porque nós non queremos molestar a cidadanía, non queremos facer daños a ninguén, pero vémonos abocados a que por parte do Ministerio nos empuxan a ter que tomar estas medidas, moito a noso pesar. Han convocado a la Junta del Gobierno Estatal a una mesa de negociación urgente para el próximo lunes y por el momento no han recibido respuesta de las administraciones, pero esperan que acudan. Y Valdomir dice que es urgente porque el dragado finaliza el 26 de abril. Este fin de semana comienza en Ferrol, por lo demás, la primera feria del libro del año en Galicia. La inaugura desde las 12 del mediodía el nuevo consejero de Cultura. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. La apertura de la Feira do Libro de Ferrol, la primera del año en toda Galicia, de nuevo, como ha ocurrido en los últimos ejercicios, corre a cargo del nuevo conselleiro de Cultura e Lingua, acompañado por el alcalde de Ferrol. La pregonera es la autora de literatura infantil Paula Merlán, ferrolana, maestra también de profesión. La Feira do Libro se va a prolongar hasta el próximo domingo, no solo con firmas a cargo de diversos escritores y escritoras de Galicia y del resto de España, sino también con charlas, debates o espectáculos infantiles y musicales. El público más joven es precisamente el principal protagonista. Esto es durante el fin de semana. Antes, hoy en el polígono de Carballo, Feria de Empleo y Formación Sinerxias. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. Que tal, Marcos? Sí, dende ali, dende o polígono de Bertoa en Carballo, realizaremos hoxe en directo o noso programa Vivindo a Costa da Morte. Sinerxias, empresa, emprego e territorio é o nome que leva esta feira do emprego e a formación no que participan preto de 30 entidades relacionadas co mundo laboral, empresas, centros de formación ou fundacións e co que dende a comunidade de propietarios do polígono queren amosar aos mozos, mozas da zona que as empresas que están neste centro de traballo poden brindarles unha boa oportunidade de empregabilidade e crecemento profesional. Tratan de fixar o talento da zona aquí e mesmo de atraer talento de comarcas limítrofes como a da Coruña. Centro Galego de Estudos Infórmate. Nomínate e consegue a túa praza como empregado público para os Sergas nas oposicións que se enviaron ao DOGA para a súa publicación nos próximos días. 150 prazas de acceso libre e promoción interna de técnico superior. 121 de laboratorio, 16 de dietética e 13 de documentación sanitaria. Visita os centros Infórmate chamando ao 604 003 275 ou na web informateoposiciones.es. Iniciamos novos grupos en abril. Doce y media, estamos en tiempo de análisis de asuntos de la actualidad. Conversamos con José Luis Armesto, ¿qué tal, bo día? Hola, bo día. Con Salvador Naya, ¿qué tal, bo día? ¿Qué tal? Muy bo día. Agardamos que nos minutiños, cando menos, presente María Aparicio para completar este tempo de faladoiro en relación con asuntos da actualidade. Hai un deles, publica hoxe en La Opinión da Coruña, pois a resposta da Xunta de Galicia a unha petición formulada esta semana polos concellos da Coruña, Vigo e Santiago, que son os concellos de Galicia que teñen aeroporto, para que o Goberno autonómico colabore no financiamento das liñas aéreas que permiten pois a realización de voos desde as tres terminais que temos en Galicia, Peinador, Alvedro e Lavacolla. A resposta da Xunta de Galicia, polo publicado hoxe na Opinión, é unha resposta negativa. Salvador, que che parece? Bueno, é un tema isto dos prezos do avión que, claro, todos padecemos, témoslo falado xa máis veces aquí. De feito, eu fixen aí
unha pequena estadística, me sorprende que van entre os 14 euros e os 930 euros son vuelo a Madrid. O sea, que esa variabilidade depende todo pois, do día de que vayas da semana, do momento, de tal. Eu creo que é un tema maior incluso co propio da financiación que poidan ter as compañías, que tamén, lóxicamente, repercute de forma directa no tema dos prezos, ¿no? Pero bueno, a min todo isto dos vos é un tema además que me afecta, incluso a semana próxima tiña previsto unha viaxe á Universidade de Génova por un traballo de investigación, pero visto a subida de precios que tiña, a dificultade de conexión de Galicia cunha cidade que está relativamente cerca, necesitaba un día para ir e outro día para volver. Incluso pensei que miraba mal e mirei nunha axencia de viaxes era o que me daba, ¿no? Eran 900 euros aparte despois dos 3 que tiña que coller. ¿No? Pero pensas que a Xunta me quedo en casa porque non era por traballo. Pensas que a Xunta debería colaborar no financiamento que se fan os concellos, estes concellos dos que estamos a falar? Eu penso que sí, que tiña un pouco, por lo menos intentar regulalo, porque ao final é unha especulación tamén de parte da... Xa digo, é un problema de tampouco de ter saídas, xa temos falado, ¿no? Que aquí os 60% dos voos van a Madrid. Entón, tú queres ir a Nueva York ou queres ir a moitos sitios que podían, de feito, hai demanda, que se sabe cando poñen algún bolo charter, se enche, que a industria que aquí xa sería solo suficiente. De feito, eso se valorar. Eu recordo en algún momento que se estaba facendo un estudio de voos que se iban facer internacionais, neste caso de Lavacolla, pero bueno, estaría perfecto, ¿no? Porque nos obliga a meternos ao interior, perder aí como 3 horas para volver outra vez por encima de Galicia, que o que nos está pasando é sin conexións a ningún punto. Temos o Porto, porque falar de 3 aeroportos gallegos, xa non sei, son 3 ou 4, porque eu, sinceramente, para vos así largos, miro sempre o Porto, e veces compensa ir en coche conducindo hasta ali, aparcando e todo eso, e compensa a diferencia. É o tempo, sobre todo. Ernesto. Sí, o que plantearon algúns dos presentes en esta reunión do Consello Interaeroportuario foi que, a ver se de unha vez por todas, a Xunta de Galiza fai un plan estratégico para coordinar a actividade dos 3 aeroportos e que ese plan estratégico sexa con medidas concretas estratégicas e con financiamento por parte da Xunta de Galiza para sacarlle máis rendimento e facer máis efectivo o transporte aéreo. Hai moitos aspectos que poden influir. Eu moi optimista tampouco son con que cheguen a un acordo para colaborar e cooperar máis que para competir, que non leva ningures, porque mirando un pouco a hemeroteca, pois nos últimos anos xa houve propostas. A Xunta de Galiza, cando a última vez que dixo que sí que iba a planificar a coordinación, dixo que primeiro necesitaba un informe sobre o impacto do AVE para os voos nos aeroportos galegos. Estou falando de hai 10 anos, 12 anos. Non se fixo nada. Primeiro, tes que ter vontade política de actuar en clave de país e de funcionar para que o sistema funcione coordinado, e iso implica sentar a todas as partes, pero tamén con incentivos, con investimento, que por outra parte foi o que se fixo no Sacarneiro do Porto. O Sacarneiro do Porto hoxe é o que é, pero despois dunha estrategia e unha planificación onde o goberno portugués investiu moito diñeiro para que ese fora o aeroporto que hoxe. Dito isto, para min o ideal, que sei que se isto non pode ser o da coordinación, imagínate outra cousa, pero sería un sistema aeroportos galegos, un sistema aeroportuario galego, donde a competencia, tería que reclamar a competencia a Xunta de Galicia, a competencia fora do goberno galego, e o goberno galego actuara como tal, e así se podría planificar. Pero para iso tens que ter vontade política, e eu intuyo que por parte do Partido Popular, que leva moitos anos no goberno autonómico, pois non entra dentro das súas preferencias, porque aí están os resultados dos 10-15 últimos anos, que incluso chegaron hai 8 anos a ter esta reunión que houve este lunes pasado aquí en Santiago, chegaron a tela en Madrid, que xa é o colmo de ter a reunión de coordinación dos aeroportos galegos en Madrid. Pero bueno, nunca se perde a esperanza, e cooperar, coordinar é moito mellor que competir.
o localismo e ese competencia local non ten sentido, non leva ningures. María Paricio, por cierto, que se acaba de incorporar a la tertulia, Buenas tardes, que no la habíamos saludado. Muy buenas, Sí, ¿qué María. tal? Vamos a ver, yo aquí siempre es que hablamos siempre de lo mismo y al hilo de lo que está diciendo Ernesto, el tema de los localismos, aquí parece que estamos hablando del PP, pero ¿quién está gobernando en los ayuntamientos? Bueno, Vigo ya sabemos quién ha gobernado y quién lleva gobernando en los últimos años, Santiago, Coruña, estamos hablando de localismos de municipios gobernados por el Partido Socialista. Con lo cual, yo lo que pienso, y que pasa que está mal decirlo, al final lo que teníamos que tener, pues es eso. Lo que no puede ser es que tú salgas de Madrid y que a la misma hora que tú vienes a Coruña, te salga un avión a Santiago y un avión a Vigo. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces sí que tiene que haber menos competencia, no competencia. Yo creo que aquí los ayuntamientos, Coruña, Vigo y Santiago, tienen que tener la mente mucho más abierta. Y con esa mente mucho más abierta, al final vendría vendría de vuelta mucho más beneficio para las ciudades que con lo que se está haciendo ahora. Es que eso no puede ser. Con lo cual, a mí me parece muy bien que al final, que por parte de la Xunta se diga, mira, lo primero que tiene que haber es no una coordinación, sino una mirada en común y con la mente abierta por parte de los ayuntamientos para poder generar más beneficio para las propias ciudades y para toda Galicia. Es que es eso, no tiene sentido que tú vayas a salir de Madrid y veas, a lo mejor, bueno, hay 10 minutos de diferencia entre cada uno. Vamos, pero me parece pero esa coordinación, muy absurdo. Eu penso que debe de liderar bueno, o goberno galego. Pero que me parece estupendo que vale, que sí, que lo puede liderar. Pero vale, que puede liderar el gobierno gallego, pero lo que no puede, ya, pero estoy hablando, que hablabas antes del Partido Popular, estamos hablando de 3 ayuntamientos liderados y gobernados por el Partido Socialista. ¿Y financiar además de coordinar, María? ¿Debería financiar la Xunta como han pedido estos ayuntamientos? Que primero lo que hay que hacer es poner un buen punto de partida. ¿Tú para qué vas a financiar? O sea, me parece un poco no ir a favor de los intereses de los gallegos el financiar algo que puede funcionar mucho mejor. O sea, yo creo que tienes que poner un buen punto de partida en este sentido, de hacer una forma coordinada. Claro, hablaba del tema de Oporto. Claro, la gente busca Oporto como posibilidad para al final gastarse también menos dinero. Entonces, yo creo que es una pena que teniendo 3 aeropuertos gallegos no tengamos una buena coordinación y unas buenas ofertas entre todos, no de cada uno de ellos, entre todos, porque al final es que los perjudicados son las propias ciudades y sobre todo Galicia. Y también hay que tener en cuenta lo del tema de los trenes, a ver si ahora ya cuando empiece a funcionar el AVE aquí a Coruña se nota algo en cuanto al tema de los aviones o no. Y yo creo que ahí es que es mentalidad. O sea, lo que no puede ser, pues a lo mejor hay que poner buenos trenes lanzadera para comunicar los aeropuertos y poder generar más oferta en beneficio de la gente. A mí lo que me parece tirar el dinero es eso, que haya 3 vuelos a la vez a Vigo, Santiago y Coruña a la misma hora o con 10 minutos de diferencia. Yo creo que deberíamos de poder tener en Galicia una mayor oferta de vuelos, tanto nacionales y sobre todo también internacionales, pues para evitar eso, porque a lo mejor nosotros vamos a Madrid, ¿no?, para hacer esos vuelos, o a Barcelona, donde te coincida mejor la escala, o a Londres, a lo mejor te coincide que tienes que irte a Londres, pero al final, si tú Galicia lo tienes como referencia de una comunidad autónoma que tiene una buena oferta de vuelos, pues a lo mejor también gente de otros sitios viene aquí a hacer las escalas y eso también repercute en beneficio para Galicia. Yo creo que hay que invertir, pero hay que invertir mereciendo la pena esa inversión. Lo que no se puede mantener, yo creo que es las ofertas que tenemos actualmente. Y tenemos que buscar buenas conexiones de vuelos y ser buen destino de vuelos. Buena salida, pero sobre todo buen destino para que pueda beneficiar a nuestra comunidad y también a efectos pues laborales, para que se pueda tener más en cuenta Galicia pues para más cosas a nivel profesional. Quedan 20 minutos para la 1 de la tarde, seguimos adelante. Tenemos este frente abierto, en este caso entre la Xunta y estos 3 ayuntamientos de las ciudades más importantes de Galicia, Coruña, Santiago y Vigo, y por otro lado tenemos otro frente que ya lo teníamos abierto y que sigue en el tira y afloja entre el gobierno autonómico y en este caso el Ayuntamiento de Coruña, que es el asunto del mercado tensionado de la vivienda de alquiler. A pesar de que hay un cambio en la Consellería de Vivienda, de momento las posiciones siguen iguales. Dice la Xunta de Galicia que se debe presentar más documentación y solicitudes formales por parte del Ayuntamiento de Coruña para que finalmente
finalmente la ciudad pueda ser declarada, algo que veremos si finalmente sucede, como mercado tensionado de la vivienda. Ayer mismo escuchábamos los cálculos que hacía la Asociación Galega de Inmobiliarias, que se ha reunido en un congreso en A Coruña, teniendo en cuenta los datos ofrecidos también por el gobierno y los datos que conocen en relación con el precio del alquiler en la ciudad de A Coruña, estaría un 20% por encima del tope que podría llegar a implantarse en caso de que se aplique en su integridad la ley de la vivienda, si finalmente, insisto, la ciudad de A Coruña pudiera ser declarado mercado tensionado. Una asociación galega de inmobiliarias, María, que también decía que esta vivienda desprotege a los propietarios y que eso puede hacer que haya propietarios que retiren la vivienda del mercado de alquiler o que decidan no poner la vivienda en el mercado. Sí, este último apunte que acabas de hacer ya lo estamos viendo en algunas zonas, como por ejemplo en Cataluña. Salía recientemente esta conclusión. Como bien dices, nosotros desde el despacho hemos acudido a este congreso, que es ayer y hoy. Y el problema, vamos a ver, existe en la ley de vivienda, existe una disposición adicional que permite a los ayuntamientos directamente solicitar la zona tensionada. ¿Qué pasa? Que el Ayuntamiento de La Coruña solicitó ser zona tensionada antes de que entrase de tener esta disposición adicional como está actualmente, con lo cual hay que ir anticipando los plazos, María. ¿Qué? Digo, que hay que ir anticipando los trámites. Ya, pero el problema que tiene que luego te piden documentación que luego se incluyó en esa ley, que claro, no se presentó en el momento de solicitar esa zona tensionada. El hecho fue que el Ayuntamiento de La Coruña solicitó ser zona tensionada, pero aún no estaba la documentación que había que incluir con esa solicitud. Y entonces ahora tienen que subsanar esa documentación. A eso se refiere la Xunta cuando dice lo del tema de zona tensionada. Los ayuntamientos tienen dentro de la ley de vivienda la posibilidad de solicitar esas zonas tensionadas. Y luego también hay que tener en cuenta algo que aquí pues a lo mejor hay que poner encima de la mesa, y también lo hablaban en el Congreso ayer, y es el hecho de que esta ley, en cuanto a zonas tensionadas o no, para la elevación de los precios o no, realmente se tiene más en cuenta en las zonas donde hay, por ejemplo, muchos grandes tenedores. Nuestra ciudad no es una ciudad donde haya grandes tenedores. Ahora sí que es cierto que la ratio de gran tenedor bajó a 10 propiedades, pero esta ley está pensada más en cuanto a esta parte. Yo con esta ley discrepo en muchos puntos, pero en este, por ejemplo, está más bien pensado en cuanto a declarar una zona tensionada, pues para los fondos, para los grandes propietarios, para esos grandes tenedores. Y sí es cierto que nuestra ciudad pues no tiene tantos grandes tenedores como pueden tener, yo que sé, pues Barcelona, Madrid, ciudades pues de más tamaño. Ernesto. Sí, a ver, a Xunta de Galiza, e disculpen se me repito, primeiro dixo que non iba a aplicar a lei de vivenda, que estaba en contra, non sei se xa ten recurrida tamén o Partido Popular. Despois ratificou... Es que si la conoces profundamente e la vives, madre mía. Mellor que non a coñeza profundamente, Sí, como moitas outras cousas, María. Despois ratificou e dixo, bueno, sí, pero faltan papeles. No, pero la solicitud la puede pedir directamente el ayuntamiento, que es como pasó en este caso, pero falta. Claro. As cuestións coñeces a norma mellor que a min. O Concello da Coruña parece que está disposto, está preparando a documentación para solicitala. É verdade que a lei está pensada fundamentalmente para os grandes tenedores, pero tamén deixa como voluntario para os propietarios individuales que se apliquen as mismas normas que a lei obliga aos grandes tenedores e é voluntaria para os propietarios. Esta é unha medida que intenta regular, que intenta influir sobre os prezos de mercado que están desorbitados, que fan imposible que algo que é un dereito fundamental se usara durante moitos anos e se sigue a usar como unha actividade lucrativa e en moitos casos especulativa. Entón, aquí a cuestión de fondo é cambiar de chip. Isto é un tema social, é un tema de dereito fundamental ou un tema lucrativo ou especulativo. E aí é onde entran os planteamentos ideolóxicos, como casi sempre. Entón, o Partido Popular está máis ben polo libre mercado e hai outros partidos que falan de regular o mercado máis ou menos intensamente. Pero en Cataluña non está funcionando, ¿eh? Cando empezou a funcionar? En Cataluña los resultados que está viendo, como apuntaba Marcos ahora, que indicaban que al final al aplicar esto de las zonas tensionadas iba a disminuir la oferta, y es lo que está pasando. Canto tempo leva funcionando en Cataluña este mercado tensionado?
sei, medio año por aí. Bueno, pues habrá que Más o esperar un menos. poquinho máis. se é Bueno, medio no, pero ano. salieron No, resultados sí, hace sí. pouco, ¿eh? Despois hai moitos máis temas, están as vivendas baleiras, están as vivendas de uso turístico, e o mercado, o capital, sempre o que quere é desregulación, o que non quere regular. E por que escapan? Dice, pois a mellor deixa de haber menos vivendas de aluguer porque van ao mercado turístico de vivenda turística. Por que? Porque é un mercado que hoxe en día está menos regulado e é moito máis lucrativo e especulativo. E iso vai pasar sempre. Permíteme unha brevemente unha pequena reflexión, porque estaba mirando... Temos que deixar que fale Salvador. Sí, tamén. porque o caso paradigmático é Viena, Austria, que desde 1923 leva actuando sobre o mercado da vivenda e fai que hoxe en día en Viena non cheguen ao 20% os que son propietarios de vivenda. 80% da cidadanía vive en mercado de aluguer. E pasou por diversas etapas de construción de vivendas sociales por parte do Concello, despois durante as últimas décadas foi construir vivendas pola empresa privada con un lucro moderado ou reducido, e agora a última, porque siguen tendo tensións, estamos anos luz do que pasa aquí, pero todavía tamén aparecen as tensións, e agora falan os planes urbanísticos da reserva para uso de vivendas de aluguer. Daquela hai posibilidades, pero hai que actuar sobre o mercado, hai que regular sobre o mercado, e é cuestión ideolóxica e é cuestión política de que queres facelo. E se non queres facelo, tanto dá que se faga unha lei, que se poña unha norma, que se lle poña unha disposición adicional, porque sempre encontrarás a forma de non aplicalo. Salvador. Bueno, eu tamén coincido moito co que decides, especialmente este tema de que influyen moitos factores, no? O tema dos pisos turísticos estamos vendo nas cidades atractivas, e Coruña o é, eso é positivo, quer decir, é un indicador de que hai xente que quere vir para aquí, pero tamén é verdade que eu vexo, por exemplo, os xóvenes que é casi imposible xa non alugar, porque ademais non é só o prezo, senón que che piden por 3 meses de adianto, un aval de que xa casi podes comprar o piso, o sea, están poñéndose moi difíciles, están pues, buscando situacións de outros concellos cercanos con, bueno, eu penso que de alguna maneira se embellece a cidade no sentido de población e se está perdendo tamén moito potencial con eso. E aí discrepo un pouquiño con Armesto no sentido de que bien efectivamente ten esa situación, pero tamén unha cidade de palacios prácticamente onde se puxeran á venta sería casi imposible, non? É unha cidade moi bueno, todos que coñecemos bien. Sí, pero aparte de palacios viven millóns de persoas. Sí, viven. Estamos falando de Viena, non dos palacios de Viena. Sí, pero bueno, que hai unhas zonas que son moi paso mismo co centro de Madrid, ¿no? Que son precios desorbitados. Sí, home, non falamos de expropiar o edificio de Correos. No, pero eu creo que se tiña tamén que dar a situación, especialmente aquí en Galicia, en Coruña concretamente, de que poideran comprar, de que hoxe, quen pode comprar unha vivienda, un xoven que teña, pois, non sei, xa poñamos un solo de 2 ou 3 mil euros, que che piden unha barbaridade, estamos falando de medio millón para arriba se ves o mar, ¿no? Porque eu ben vexo os prezos, estou máis ou menos enterado. Entón, claro, nesa situación é imposible. Non hai un banco que lle presto diñeiro, nin antes, fai 30 anos, era factible, non? Entón, pues, últimamente, en estos días, puxose sobre a mesa a posibilidade de financiar os xuros e que os bancos facilitaran os préstamos. A banca se dixo rotundamente que non, de ninguna maneira. Temos que deixalo aquí. Salvador Naya, Xosé Luis Armesto, María Aparicio, gracias a los tres y hasta la semana que viene. Muy buenas y feliz semana. Moi ben, grazas e boa fin de semana a todos e todas. Apertas, grazas, fin de semana estupendo para todos, que parece que ven moi bon de tempo, polo menos. A ver que nos cuenta Xulio Ferreiro. California, como na maioría dos Estados Unidos, é pouco habitual ver xente fumando pola rúa, non digamos xa en terrazas, praias ou parques, onde xeralmente o consumo de cigarrillos está prohibido. Sen embargo, non é nada extraño que mentras paseas, poñamos por caso, polas zonas peatonais de Santa Mónica ou de Venice Beach, te chegue o característico olor da marihuana. E que se ben o uso do cannabis xa era permitido con fins terapéuticos dende 1996, a partir do ano 2017 legalizouse o uso recreativo do cannabis a través dun referéndum popular e co apoio do 57% dos votantes. Pero o caso de California non é o único nos Estados Unidos, posto que ao redor da metade dos estados teñen legalizado o consumo e venda de marihuana.
Porén, 80% dos concellos do Estado non autorizan a instalación nas súas cidades de establecementos para a venda desta droga recreativa. Ademais, as tendas autorizadas non poden competir cos prezos do mercado negro debido á alta cantidade de impostos que gravan a súa actividade, o que significa que, por agora, a actividade ilícita ao redor do consumo e venda do cannabis non se ten reducido como se esperaba coa legalización. Aínda que a maioría dos estados e a lei federal seguen considerando a posesión, aínda que sexa para o consumo propio da maioría das sustancias estupefacientes como delito castigado con pena de cárcere, delito cuxa persecución impacta especialmente na poboación afroamericana, a tendencia semella que a da progresiva de criminalización nun país que sempre se caracterizou por políticas moi duras neste ámbito e que marcaron o camiño das diversas legislacións a nivel internacional. De todos xeitos, este novo camiño non está exento de polémica, como exemplifica a aprobación o mes pasado polo legislativo do Estado de Oregón dunha nova lei que volvía a criminalizar o consumo e posesión de drogas. Hai que ter en conta que este Estado fora pioneiro tanto na legalización total da marihuana como na despenalización do consumo a través dunha iniciativa popular hai apenas 4 anos. Pero a crise do fentanilo e o aumento das mortes por sobredose levaron o Senado de Oregón a deixar sen efecto a anterior lei. E que, como xa se sabe, diante dun problema social, a solución máis barata sempre é modificar o Código Penal. O que aínda está por demostrar é que esta sexa tamén a solución máis efectiva. Aprovecha esta oportunidad única. Solo en Arrojo, últimas unidades del Audi A3. Celebramos el lanzamiento del nuevo Audi A3 con precios excepcionales en vehículo nuevo y kilómetro cero del modelo actual en stock. Unidades limitadas. Del 15 al 21 de abril, semana Audi A3. Consulta condiciones en arrojoaudi.com. Arrojo, en Perillo, Nacional 6. Sí, no a la astenia primaveral, sí a la energía, sí a un buen estado de ánimo, sí al triptófano con Ashwagandha de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida, Naturtierra. Festival Tardeo Pop en Pelícano. Sábado 27 de abril desde las 6 de la tarde con las actuaciones de OBK, La Guardia, de Sibaritas y una sesión de grandes éxitos con DJ y El Pulpo, con catering gratuito. Compra ya tu entrada en salapelícano.ocionorte.com. Festival Tardeo Pop en Pelícano. Seis minutos para la 1 de la tarde. Estamos en Hoy por Hoy a Coruña, en Radio Coruña Cadena Ser, 93.4 de la frecuencia modulada. Teba Chacón, ¿qué tal? Muy buenas, Teba. Muy buenas, muy buenas. Está ya por aquí también con nosotros Adrián Candal. Hola, Adri, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, pues con muchas cosas, ¿no, Teba? Preparadas para la segunda hora de programa, pero antes nos tienes que contar lo del tiempo, que nos acaba de decir Salvador Naya, que el tiempo viene muy bien el fin de semana. Sí, pues ya está. Ya está. Ya ¿No? está. Ya 21 grados, además las temperaturas Sí. se van a mantener, no van a cambiar demasiado, así que perfecta la información de Salvador. Bueno, pues con eso nos quedamos, que vamos a tener buen fin de semana. Pero el tráfico, cuidado, porque Fernando Complicado. Naya ha dicho muchas Sí. cosas. No. Hoy En los cuanto a previsiones. Hoy los informadores son Naya. El Son tiempo Naya. nos lo ha dado Salvador Naya y el tráfico nos lo ha dado Fernando Naya, exacto. Bueno, pues el caso es que ahora mismo hay un poquito de intensidad por los cantones y Sánchez Bregua, pero el resto va bastante bien para ser viernes, nos dice. Va a aumentar en todo caso y lo sabemos. El caso es que en cuanto a previsiones, esta misma tarde va a haber una manifestación entre las 8 de la tarde y las 9:30 contra el genocidio de Gaza hasta la delegación del gobierno y desde María Pita. Después está habiendo un corte en Federico Tapia y en la calle Ramón de la Sagra por izado de material. Sabemos que el sábado es el día de las peñas. Bien, pues desde las 8 de la mañana María Luisa Durán Marquina se va a cortar hasta Manuel Murguía y a partir de las 12 Almirante Cadarso.
Muy Después, bien. bueno, ya sabemos que el habitual corte por el Claro. partido y demás, ¿vale? Y el domingo tenemos esa carrera de la Costa Ártabra, va a salir a las 9:30 de Oleiros y se prevé que dure hasta las 11:30 y en la avenida de Uporte va a cruzarse un carril, más o menos, va a cortarse, perdón, más o menos a esa hora. Bueno, pues ahí quedan esos avisos encima de la mesa porque se presenta, bueno, pues con estas condiciones un fin de semana complicado en cuanto al tráfico. Enseguida hablamos del deporte, pero antes, Teba, tienes cositas para la segunda hora de programa, ¿no? Tenemos a Fridonia, tenemos a Miquel Izal, bueno, algunas de las citas de agenda para este fin de semana. Nos vamos a ir también a un espacio multidisciplinar en La Buena Vida con María Piedrahita y vamos a recomendar una exposición fotográfica. Una exposición fotográfica. ¿Nos vas a avanzar algo o aquí lo dejamos? Bueno, venga, sobre la No, haz la borracheira. táctica Ya de está. no decir nada. Un ganchito. O algo como una ¿Ya está? pinceladita. Borracheira. Borracheira. Borracheira se llama Ya la está. exposición. Venga, pues ahí lo dejamos. ¿Qué fin de Adrián? Qué fin de. Fíjate, la estrategia esa que le Sí. recomendamos a Teba la utilizó ayer el Depor, que a eso de las, no sé, 12 del mediodía, 11, dijo, rueda de prensa del director deportivo a las 2 en punto. Y la gente ya dijo, "Uf". Y no gente dijeron estaba- cuál es el motivo. Estaba asustada la gente, ¿no? Tranquilos, decían de ese club. Es algo bueno, pero la gente se va a Fernando Soriano, aquí ha pasado algo, alguien le ha pasado otra cosa, y era la renovación de Jeremai. O sea, es una estrategia muy... Funciona. Sí, funciona para alimentar eso, las especulaciones, etcétera. Vamos, que el mundo del deporte está que se sale. Añadiendo a toda la actualidad de lo que viene siendo la competición, que ahora resumimos y está que arde, ayer también tuvimos a Yalmiña, aquí en A Coruña. Estuvimos con él. Se presenta y no sé exactamente la fecha, pero el antiguo informe Robinson, que bueno, se renombró, digamos, a raíz de la muerte de Michael, Informe Plus creo que se llama ahora, pues va a ser uno de los próximos dedicados a Yalmiña, genio Yalmiña. Y ayer lo conocimos, hubo una presentación, el preestreno en Mega, en el Museo de Estrella Galicia, estaba Yalmiña, estaba Barros Botana, estaban ex jugadores, estaba Lucas Pérez, estaba Jeremai, y es una auténtica maravilla. Y ayer estuvimos con Yalma, qué bueno era, y Qué un poco bueno era. estuvieron hablando de los penaltis. Sabes que Jeremai, que también estaba allí, se decidió a lanzar el penalti a lo Panenka, a lo Yalmiña, que es como lo lanzaba Yalmiña, que el tío no fallaba nunca, y todo el mundo, incluso aquel día en Milán, que el Depor necesitaba por lo menos el empate, era el 1-0, penalti a favor del Depor, todo el mundo sabíamos que Yalmiña iba a lanzar el penalti a lo Panenka, ¿no? Y lo hizo y lo logró. Y un poco, pues también ha habido intercambio de consejos entre los dos, yo creo que es el futuro un poco artista, el futuro mago, como le recordaba Lucas Pérez, que tiene el Depor, Jeremai, que va a estar en Coruña en el Depor hasta el 2030. O sea Una que renovación brutal. O sea que la conclusión es que Jeremai va a lanzar los penaltis a los Yalma. Bueno, no sé si se seguirá atreviendo. Yalmiña le decía, claro, yo los lanzo así, pero llevaba desde juveniles entrenándolos. No es algo... Sí, parece muy fácil, ¿no? Muy Es darle fácil, un ¿no? toquecito, pero no. La clave, decía, es una cuestión de física. Cuando el portero esté ya hacia el suelo, es imposible que se levante, decía Yalmiña. Pero claro, si se levanta a tiempo, que te quedas con cara de... Sí, el ridículo es espantoso. Es que, claro, te lo para directamente quedándose quieto, ¿no? Bueno, pues un auténtico genio, y nada, cuando se estrene es una locura ese reportaje. Mira, nos queda un minutito, así que Venga. casi de forma telegráfica, las citas del fin de semana. Adri. Pues en el Depor, Chimo Navarro, que todo apunta que no va a estar, no va a ser de la partida. Hoy tenía una prueba definitiva, querían esperar por él, pero ha entrenado con tenis. Eso significa que no entrena con botas y que por lo tanto mañana va a ser difícil que esté. Paris Adot, en principio, va a ser su sustituto. Dice que Idiáquez que mañana se va a llenar el campo y que la locura y la euforia la van a aparcar un poquito y pies en la tierra. Es la Cultural el último equipo que fue capaz de ganarle al Depor. Desde ese momento, pues de 13 partidos, 11 victorias y 2 empates. Es una pasada. Hoy, que juega el Básquet Coruña. Bueno, vienen un poco condicionados con virus, con bajas, con el roster que vendrá limitado, pero hoy juega frente a Alicante. Si son capaces de ganar a 4 del final, 4 jornadas, yo creo que es un paso casi definitivo para el ascenso a ACB. Y el domingo, que podemos tener ascenso del Depor a banca, todos a Riazor, para ese partido contra el Cacereño. Tienen 2 balas, ganando ascienden, igualando el resultado del Español también, y luego una última jornada. Está el deporte coruñés en su mejor momento. Bueno, pues a las 3:20 Coruña Deportiva, enseguida te va a Chacón, antes las noticias en la SER. Es la 1, las 12 en Canarias. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pide evitar cualquier acción que conduzca a una escalada del conflicto en Oriente Próximo tras el ataque israelí contra objetivos militares en Irán esta pasada madrugada. Lo dice Sánchez en la red social X. Exige responsabilidad y contención de todas las partes. La guerra debe acabar
Según el presidente, es imprescindible que se aplique de inmediato un alto el fuego permanente y que se implante la solución de 2 estados. En este sentido, se acaba de pronunciar también la ministra de Defensa, Margarita Robles, a preguntas de la SER. Lo primero es hacer un llamamiento a la contención de todos los países en la zona, porque efectivamente el riesgo de una guerra regional es un riesgo que todos sabemos que está ahí, que está presente. Está en marcha el debate en la cadena SER en Euskadi entre los 7 candidatos al Lehendakari a 2 días de la cita con las urnas en el País Vasco. ¿De qué se está hablando ahora mismo, Gonzalo Loza, Arratsaldeón? Arratsaldeón, pues el Servicio Vasco de Salud ya ha salido en el debate uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía vasca. Quien ha gestionado hasta ahora, el PNV, promete mejoras, el resto de partidos cuestionan. Hay un problema y no un cambio cultural, como llegó a afirmar la consejera Jeltzale. Todos los partidos prometen bajar las listas y mejorar la atención primaria. Bildu habla de repensar el modelo previo análisis y el PSE saca pecho. Fueron los socialistas quienes lo pusieron en marcha. El debate continúa, en breve hablaremos de educación. Está interviniendo el candidato popular Javier de Andrés. No encontremos profesionales suficientes para poder acreditar el perfil lingüístico que ustedes están exigiendo. Sonido en directo de ese debate que realiza la cadena SER en Euskadi y que pueden seguir en cadenaser.com. En Bilbao está en la recta final de esta campaña el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha vuelto a arremeter contra el PSOE, ha dicho por blanquear a Bildu. Partido Socialista y Sánchez lleva muchos años blanqueando a Bildu. Les han felicitado porque les consideran progresistas, les felicitan porque dicen que aprueban leyes muy importantes en Madrid, y a la vez que les criticaban aquí por negarse a condenar y a aceptar que ETA ha sido una banda de asesinos, estaba negociando en Madrid. Sobre otras elecciones, las del 12 de mayo en Cataluña, el candidato de Junts, Carles Puigdemont, advierte contra el voto al PSC. Asegura que si Salvador Illa gana los comicios, los catalanes seguirán pagando el exceso de inversiones en Madrid. En Villa de president, ser ciutadà de Madrid continuará siendo un chollo. Con ella de presidente, ser ciudadano de Madrid continuará siendo un chollo. Continuaremos pagando a los catalanes el exceso de inversiones de Madrid y casi todo el presupuesto de la señora Ayuso. Y los ciudadanos de Cataluña continuarán siendo tratados como ciudadanos de segunda. Nosotros hemos venido a terminar con eso. Nosaltres hem vingut a acabar amb això. Insiste Puigdemont en que si hace falta votarán que no a los presupuestos del Estado si no se revierte la situación actual. La vicepresidenta de Sumar, Yolanda Díaz, insiste hoy en que el Estado debe entrar en Naturgy ante la posible OPA de una empresa de Abu Dhabi. Defiende promover un núcleo estable de accionistas comprometidos con el país para evitar, dice, más casos de intentos de control de empresas estratégicas por parte de inversores extranjeros. El mejor seguro frente a esta incertidumbre es la participación pública, a veces muy importante, en las empresas estratégicas, como ha pasado con Telefónica. O como segunda opción, y aquí quiero ser clara, la promoción de núcleos estables de accionistas comprometidos con el país, que es fundamental para el buen desarrollo de las empresas. El Instituto Nacional de Estadística ha revisado los datos del desempleo al cierre del año pasado, tras incorporar las últimas cifras del censo, y el resultado es que el último trimestre de 2023 se cerró con 142.000 ocupados más y 30.000 parados más. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. Se han recalculado los datos en base a los datos del censo del año 2021 y eso supone que España tiene más población, 400.000 personas más, y altera, por tanto, los cálculos de ocupados y de parados que hace la encuesta de población activa. Así que a finales de 2023, que es de cuando tenemos los últimos datos, España tiene 21.389.000 ocupados. Son 142.800 más de lo que se había comunicado en enero. Hay, por tanto, más gente trabajando, pero también hay más gente en paro. El número de parados sube en 30.300 y se sitúa en los 2.860.000. Estas modificaciones también elevan ligeramente la tasa de paro, que sube del 11,76% al 11,80% de la población. Y suceso en Vizcaya, 2 personas, un hombre y una mujer de avanzada edad, han perdido la vida en el incendio de un caserío en una pequeña localidad vizcaína. Hay una tercera persona que ha resultado herida por inhalación de humo. Se investiga, la Ertzaintza investiga el origen de este incendio. Deportes, Óscar Ejido, buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. A los cuartos de final de la Liga de Campeones vuelve la Liga en primera, lo hace a las 9 con un Athletic de Bilbao Granada en San Mamés y con el Tenerife Leganés a las 8:30 en segunda. En un fin de semana que termina el domingo con el clásico entre Real Madrid y Barcelona, un clásico que puede decantar ya el título de Liga del lado madridista. En un rato va a hablar Gundogan en Barcelona, veremos si zanja sus polémicas declaraciones contra Araujo tras esa expulsión del uruguayo frente al Paris Saint-Germain que dejaba al Barça
con 10 jugadores y que acabó con los azulgranas eliminados de la Liga de Campeones. Y en el Real Madrid es noticia que no está entrenando Dani Carvajal, así que es duda para el domingo. Aunque la noticia de la mañana está en China, porque en la carrera del sprint de este sábado, Fernando Alonso va a salir tercero por detrás de Lando Norris y de Lewis Hamilton en una sesión que ha estado marcada por la lluvia y por 2 incendios en la hierba del circuito que han obligado a parar la calificación hasta en 2 ocasiones. Además, el Baskonia tiene un partido decisivo ante la Virtus de Bolonia porque el ganador se va a enfrentar en cuartos de final al Real Madrid en una eliminatoria que va a ser la mejor de 5 partidos. Y continúa el Conde de Godó de tenis con unos cuartos de final históricos porque por primera vez en 35 años no hay tenistas españoles. No puedes elegir qué tiempo hará el fin de semana. Pero sí. Lo que se diga aquí no es vinculante. No, sí, vinculante, está grabado para la posteridad. ¿Con quién pasarlo? Vamos a uno de los momentos más tensos de 2000. En A Vivir que son 2 días, elegimos compartir contigo otra forma de mirar y ver la actualidad. Levadura con más de un 50% del ADN sintético, no lo entiendo. Nuestra inagotable curiosidad, el conocimiento. Te agradezco mucho la conversación, Isabel. Y según te oí hablar estaba pensando. Y la conversación. En A Vivir que son 2 días, elegimos entendernos. A Vivir que son 2 días con Javier del Pino. Cadena SER. 100 años de radio. Pues es todo, volvemos a las 2, la 1 en Canarias, con más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER Galicia. Superprecios para empezar el día en el especial desayunos. Leche Feiraco entera semio-desnatada, 1 litro, 1,09 euros. Huevos Doña Yema, docena, 1,95 euros. Super de aquí para una super buena compra. Volve a comedia galega máis criminal e disparatada. Levántelle máis as patas que vai arrastrando cu. Por fin como se lle queda en carne viva. Máis cuñados con Xosé Antonio Touriñán, Miguel de Lira e Federico Pérez. A que más mataron que che fixen eu, gilipollas. 19 de abril só en cines. Os en familia. Pensa ben e acertarás. Costeletas de ternera gallega certificada 12,95 euros o kilo. E bandexa de boandeira 15 unidades 7,90 euros bandexa. Familia é máis fresco. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Oye, tú que eres pintor, ¿sabes por qué los del mundo del pintor ahora dicen que tienen el poder? Sí, claro, que ahora venden Caparol. ¿Y eso qué es? Pues Caparol es una marca alemana de pinturas eficientes de última tecnología que descubre todo el poder de las superficies. Ah, ¿entonces el mundo del pintor ya no vende y versa? Sí, por supuesto. Siguen teniendo la calidad y variedad de siempre al mejor precio. El mundo del pintor, 24 tiendas en Galicia, las de siempre, que no te lo pinten de otro color. El poder solo en el mundo del pintor. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos empanada de pollo, atún, bacalao o carne, 500 gramos, 2,95 euros. Galletas Cuétara campurrianas, caja 466 gramos, 2,25 euros. Nectarina amarilla y roja o blanca, kilo, 3,45 euros. Y centollo macho, kilo, 4,99 euros. Gadis, en confianza. Aitana, Juanes, Vetusta Morlar de Bogotá, Joel López, Carlos Arnés y muchos más al ritmo de las cocinas de chefs como Pepe Soya, Javier Olleros o Begoña Rodrigo en el Festival Portamérica. Del 4 al 6 de julio en la Azucreira de Portas, Pontevedra. Abonos y entradas de día solo en portamérica.es. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena SER, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Cheap love in an endless catalog. Our fingers won't stop scrolling till we think we found the one. Too smart, too young, not ready. People all display. If the match is now on
flinger, but the talks are not so great. They say, no wonder they want me here, when your pictures are so fake. But baby, if you don't wanna try me, I guess the next will be okay. Hey, how can Pues con la potencia del sonido de Fridonia comenzamos este nuevo tramo. Vamos a poder disfrutar garantía del mejor soul en el Playa esta noche a partir de las 10. Y tenemos con nosotros a Dani Niño, que es saxotenor de la banda. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, pues muy buenas. Estamos súper nerviosos ya, pues te puedes imaginar. Deseando que llegue la hora del concierto, porque al final los músicos nos pasamos la vida esperando entre que salimos de viaje a llegar al sitio, luego llegas al sitio, a la prueba de sonido y luego la prueba de sonido al concierto. Chicas, esto es un estrés. Llevamos muchísimo tiempo sin ir a Coruña, que creo que la última vez fue también ahí en el Playa. Y sin visitar Galicia. Y Galicia para nosotros es un sitio muy especial, no solo por la comida, sino porque siempre nos recibís con muchísimo cariño. Y es que es un gustazo, chico. Es que nos quedamos a vivir al paso. Es que cuando me decías, estamos ya nerviosos y deseando, yo pensé que era también por esta razón, porque sabéis que aquí se os quiere y eso da un puntito más de responsabilidad, claro. Hombre, claro. No. Es que además, pues una banda como Fridonia, que pues fíjate, llevamos casi 20 años ya haciendo música y siempre nos ha unido una relación muy especial con nuestro público, porque de hecho ellos han pagado pues casi toda nuestra carrera discográfica a través de crowdfunding, y eso con toda la responsabilidad que implica uno, ¿no? Y sabes que es gente como que te sigue, además que son muy fans, que vienen con tus camisetas, ya vienen los discos comprados, se traen a gente que te escucha por primera vez y luego van al merchandising y te dicen, ay, es que he llorado por esta canción, me encanta, os voy a seguir a partir de ahora. Y eso en Galicia pues se aprecia de una manera especial, la verdad. Entonces, yo qué sé, pues estamos nerviosos. Además llegáis con nuevo single bajo el brazo, acabamos de escucharlo, hablándonos de Cheap Love. Eso es, pues sí, pues nada, pues Cheap Love es el último tema que hemos lanzado, es nuestro nuevo single, y es un tema pues en la línea con todas nuestras canciones, que siempre son canciones que pues a través de las letras pues siempre buscamos un poco pues remover conciencias y que la gente pues por lo menos se replantee un poco las cosas, no que cambie de idea, porque cada uno puede pensar como quiera, pero sí al menos que le pongamos una dudita a las cosas que estamos haciendo, si de verdad están bien o no, ¿no? Y en Cheap Love pues hablamos un poco también de eso, de las relaciones afectivas, de las relaciones sexuales, de las relaciones amorosas, de cómo a veces pues nos convertimos simplemente en un perfil con una descripción de 82 caracteres y 4 gustos sobre nosotros, que es un poco pues lo que hacemos un poco hoy en día con todo, ¿no? Que al final tratamos de poner números a las personas, pero detrás de cada número, con los números es muy fácil tomar decisiones, pero si tomamos la conciencia de que detrás de cada número hay personas, pues ya la cosa cambia, y detrás de cada perfil, detrás de cómo nos relacionamos, hoy en día pues muchas veces a nosotros nos ha parecido como que podemos mejorar cosas, ¿no? Que se pueden hacer las cosas con más cariño y menos perfiles, menos pantallas, menos swipe y todo esto. Sigue la banda como siempre con la salud de siempre, lo voy notando, e intentando remover conciencias, pero a la vez intentando que movamos nuestro cuerpecito, que lo removamos. Hombre, también. Eso es indispensable y obligado, porque la música al final es para eso, ¿no? Entonces tampoco se trata de poner aquí mensajes como muy densos para la gente, si eso no pueden digerir a través del baile. Y eso es lo número uno. O sea, en nuestro concierto puedes pensar que eso está muy bien, pero sobre todo lo que es obligado es bailar. Y además hemos hecho ahí como una reformulación un poco del show, hemos rescatado algunos temas antiguos muy míticos que llevamos mucho tiempo sin tocar y que seguro que a los fans de siempre les va a encantar escuchar otra vez en directo, y hemos hecho también algunos arreglos de temas que teníamos nuevos,
Y luego además tenemos otro disco, otro single que vamos a lanzar próximamente, que todavía no está al alcance, pero que sí lo vamos a tocar en directo. Bien. Entonces los que vengan ya podrán tener ese adelanto ahí. Perfecto. Bueno, pues nos has adelantado un poco lo que va a ser la propuesta y esas 9 personas sois sobre el escenario. Pues somos 9 mínimo, sí. 9 Tratamos mínimo. de ir a veces incluso más, porque nos gusta llevar con nosotros a coristas y claro, eso es lo ideal. Lo que pasa es que, claro, las furgonetas de hoy en día están diseñadas para 9 personas y ya en cuanto a logística de pronto se nos empieza a bueno. complicar todo más, porque queremos ser muchos y para ofrecer mucho y dar mucho de nosotros, pero no siempre puede ser. Entonces vamos 9, que es la banda oficial y la banda que todo el mundo conoce y nada, y ahí estamos además es que con muchísimas ganas. Pues vamos a disfrutaros esta misma noche. Gente como Javier Gallego Crudo ha dicho que sois una cooperativa de creación y agitación sonora y política, esto me encanta, para Así remover mismo es. conciencias, pero bailar, lo que decíamos, ¿no? Eso es obligado, eso es obligado. La gente que viene, si alguien ha tenido la mala fortuna en su vida de no habernos escuchado jamás, que puede ser, pues que no deje pasar la oportunidad porque seguro que se lo va a pasar fenomenal. Es un concierto de roche, de baile, de sudor y que todo el mundo lleve muda de repuesto porque os va a hacer falta cambiaros después del concierto, de todo lo que vais a bailar. Buenísimo esto, nos quedamos con ello. Dani, mil gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, ha sido un gustazo. Fighting the lies, so venom, so lust. Loneliness was us when the fear rules. Yes, I know. You got the firefly trying to tame your soul. I flew on the angel far away from your heart. Yes, I know. I know. Yes, I know. Yes, I know. I think the time has come to the brave. Great how the time has come. Oh, brave. You only feed your dreams of freedom. Oh, brave. Your heart is made to live in freedom. Think of the time has come for the brave. I've learned something you can't take love. It grows when free, only needs to care for it. Yes, I know. I know. Yes, I know. Yes, I know. Brothers and sisters, I know we're all been to the wrong fields. You can take my hand, but please don't leave without painful ways. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Pasan 18 minutos de la 1 de la tarde y tenemos que hacer un alto en el camino. Venimos del ocio y de la cultura y vamos a pasar ahora a un suceso de esta pasada madrugada. Tenemos con nosotros a Consuelo Bautista para comentárnoslo. Consuelo, buenos días. Muy buenas, Teba. Pues hay que señalar que 3 personas, 3 jóvenes de edades comprendidas entre los 20 y los 30 años han sido detenidos esta madrugada por la Policía Local de A Coruña por agredir con arma blanca a un hombre a la salida de un pub de Lorzán. El agredido se encuentra ingresado con pronóstico grave en la unidad de cuidados intensivos del Chuaquitías, que ha recibido varias puñaladas de número indeterminado por el momento en el abdomen y otras partes de su cuerpo. Se ha producido un cuarto detenido por resistencia a la autoridad, una persona que estaba también por la zona. La policía local ha sido quien ha realizado las detenciones, alertada por personas que se encontraban en el lugar, y la Policía Nacional está investigando los hechos. Los detenidos están en el cuartel de Lonzas de la Policía Nacional. Teba. Pues te escuchamos con más datos en el hora 14. En todo caso, muchas gracias por acercarte al Hoy por Hoy a contárnoslo. Las tuyas, como siempre.
Y después de este triste suceso que, como os decíamos, recuperaremos en hora 14, vamos de nuevo con un poco de música para relajarnos. Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas, tierra a la vista. Y seguimos con más protagonistas musicales del fin de semana, porque el domingo recala en el Palacio de la Ópera Mikel Izal. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas. Emprende carrera en solitario, con un disco que tiene pues sus profundidades, muchos oscuros, pero también claros, como este Paraíso. No hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. Mikel Izal, muy buenos días. Qué maravilla tenerte por aquí. Buenos días, nada, encantadísimo de saludaros. Ese concierto es muy deseado en A Coruña, que visites nuestra ciudad de nuevo. No sé si tienes alguna anécdota, algo que recuerdes. Ya sé que los artistas no paráis, pero ¿hay algún tipo de conexión con Galicia, con A Coruña, que te venga a la cabeza? Bueno, he ido muchas veces, siempre se habla de la comida y por algo será. O sea, es un tópico. Los tópicos, cuando son tópicos, es porque algo tienen de verdad. Y me recuerdo con buenas comilonas en mi anterior proyecto con los Izales. Y en general pues mucha felicidad. O sea, Galicia para mí siempre es una tierra que cuando me la nombran me apetece volver. Eso es lo mejor que puede dejarte una tierra. Nos encanta escuchar eso, y ya que hablas de los Izales, ¿cómo estás llevando ese nuevo proyecto, esa puesta en escena ya con proyecto propio? Bueno, pues está siendo muy emocionante. La verdad es que no me puedo quejar porque la acogida del público está siendo espectacular, ni en mis mejores sueños, la verdad, con lo complicado, ¿verdad?, que es tomar la decisión de dejar un proyecto que iba tan bien como fue Izal, pero cuando el cuerpo y la mente cambio, que en mi caso me lo pide muy a menudo, soy, digamos, una persona que le cuesta mucho estar demasiado tiempo en el mismo sitio, que me aburro rápido. Pues bueno, es lo que tenía que hacer por honestidad conmigo mismo y disfrutando también de no tenerlo todo tan controlado, de no saber lo que va a pasar en los conciertos. La incertidumbre al final es bonita también, ¿no? Y lo que también está muy presente en esta nueva aventura es la ilusión, que bueno, yo en este caso cuando llevo, como os digo, tanto tiempo en un sitio, por lo general me desgasto rápido y he recuperado muchísimo esa sensación de ilusión, de ganas de enseñar lo que tengo dentro, porque este disco pues es muy personal, ¿no? Y yo creo que además la gente está conectando por eso mismo de una forma muy especial. Y sobre el cambio, ¿de qué manera han ido evolucionando, Mikel, tus composiciones desde esa etapa anterior y hasta ahora? ¿Estás sintiéndolo de alguna manera? Pues sí, yo creo que quizá eran algo más ligeras al principio, como es lógico, quizá a mí me cueste abrirme, bueno, a mí, yo creo que a casi todo el mundo, y poco a poco vas cogiendo confianza con la otra persona, que en este caso el que está al otro lado es el público, ¿no? Y ya en el último disco de Izal, en Hogar, ya se entreveía que quizá hablaba más de mis cosas personales de una forma más íntima, me desnudaba más, ¿no?, digamos, y en este primer disco en solitario, pues obviamente, digamos que ya no hay miedo a contar, a abrirme en canal, y ya te digo que creo que es uno de los ingredientes que la gente más está percibiendo. Me llegan más mensajes que nunca, personales, de gente que me cuenta sus historias, que ha conectado con tal canción o con tal otra porque cuenta también un poco su vida. Quizá al principio de mi andadura como compositor, pues ese nivel de sensibilidad, o como queramos llamarlo, pues estaba un poco más ausente, ¿no? Es lógico.
vas cumpliendo años. El miedo y el paraíso es un disco de claroscuros y así es la condición humana y quizás por eso empatiza tanto la gente y la interpelas tanto. ¿En qué lugar estabas cuando llegó a tu vida, cuando empezaron a salir de dentro esas canciones? Bueno, pues estaba en un momento más de oscuros que de claros, la verdad. Estaba un poco, bueno, movidas personales que no vienen al caso, que al final nos pasan a todos y que te hace pasar épocas menos buenas. Y de hecho la composición de estas canciones fue un poco la vía de escape, la forma de dejar de pensar, intentar convertir lo que tenía en la cabeza en algo que fuera más bello, ¿no? Que estar dándole todo el día vueltas a la cabeza, y de ahí sale todo este disco que empieza en el miedo. De hecho, el setlist prácticamente está en el orden que fui componiendo las canciones. Y la buena noticia es que acaba con el paraíso, ¿no? Al final, creo que constantemente estamos haciendo este viaje del que habla este disco, desde la sombra hasta la luz, y vuelta a la sombra y vuelta a la luz, porque la vida son ciclos, porque pasan cosas, porque si no, imagínate qué aburrimiento, y hay que darse cuenta, sobre todo yo creo que la gran moraleja de este disco, o algo así quiero que sea, es que aunque estés en la sombra en un momento, es que en el mismo día puedes acostarte en la luz. O sea, la vida cambia, es un ciclo constante de cambio de sucesos y sobre todo no perder la fe, ¿no? Que la fe también fue un eje muy importante de este disco, el single de La Fe, que acabo de tener la suerte de compartir con Pablo Alborán, que es un lujazo. Bueno, al final el disco es un mensaje positivo, ¿no? Dentro de que empieza con algo negativo como es el miedo, creo que en general el viaje es muy positivo. Bueno, es ese revolverse, ¿no? La catarsis del artista, que luego también es la del público, generalmente. Sí, exacto. Es que está habiendo una conexión que yo no había notado. Y fíjate que quizá él conectaba con muchísima gente, ¿no? Pero quizá lo hacía a un nivel más festivo, más frío, ¿no? Aunque había de todo, obviamente, porque seguían saliendo las canciones de mi cabeza y a veces me pongo intenso, pero ahora sí, ahora es un viaje que compartimos como más de cerca. También por eso quise que empezara la gira en estos auditorios no tan grandes como los pabellones en los que tocaba con Izal. Quería recogerme un poquito y mirar a la cara del público, que hacía muchos años que eso no podía hacerlo, por ejemplo, ¿no? Y está siendo pues un arranque, el arranque soñado. No me voy a cansar de dar las gracias a toda la gente que sigue ahí, a pesar de mis decisiones, que a veces son complicadas. Y en cuanto al proceso de acostumbrarse, ahora que hablas de esos nuevos emplazamientos para los conciertos, pero también a una nueva banda a tu alrededor, ¿es abrazar también la incertidumbre y el miedo de alguna manera? Sí, por supuesto, todos son estímulos nuevos. O sea, aunque siga siendo el compositor de las canciones y mi cara siga ahí y la voz siga ahí, para mí, en mi proceso, es todo nuevo. O sea, de repente no tengo a los amigos con los que tocaba en estos últimos 12 años al lado, y tengo a otras personas muy diferentes. Además es lo que quería y lo que buscaba, obviamente, que son unos musicazos que aportan otras cosas. Me tengo que ir adaptando a ellos a mí. No sé, es bonito, ¿no? Es empezar una relación nueva, disfrutar de matices y talentos que son diferentes, ni mejores ni peores, pero que aportan cosas nuevas y sobre todo que van un poco de la mano también del sonido que yo buscaba en este álbum, ¿no? Que para mí también es importante ser coherente en este sentido. No me interesa exactamente la misma musicalidad que en los primeros años de Izal, ¿no? O sea, todo está un poco a favor de que lo que quiero ahora, de lo que siento ahora, se ensalce en el escenario, y he encontrado a unas personas que son la leche, y de hecho invito a toda la gente a que vaya a los conciertos solo por ver cómo toca esta gente. Y en cuanto al repertorio, claro, el público al final siempre somos tremendos y nos gusta que volváis a otras etapas. Claro, sí, y yo también. O sea,
no se trata de renegar el pasado ni muchísimo menos. O sea, hay un montón de canciones que me han dado tanta felicidad, que me han hecho tan feliz componerlas, que por supuesto están presentes, ¿no? El repertorio se compone por el disco nuevo en su totalidad prácticamente, y también he elegido unos cuantos 12, 13 temas de la etapa anterior, los más representativos o los que creo que la gente tiene más ganas de disfrutar, pero también en un ejercicio de coherencia, pues están actualizados. O sea, he hecho nuevas producciones de los temas junto a Pau Paredes, que estuvimos bastantes semanas trabajando en una misión casi imposible, que es tocar las vacas sagradas y actualizarlas sonoramente y musicalmente para que vayan de la mano con los sonidos que más me interesan ahora, sin que perdieran o a poder ser incluso que ganaran en emoción, ¿no? Entonces, después yo siempre digo en los conciertos, intentad superar este shock de escuchar algunas canciones cambiadas y espero que las disfruten, ¿no? Que les emocionen de otra forma, con otro sonido, pero de la misma manera. ¿Hacia dónde va ese sonido? ¿Un poquito más electrónico? Sí, es un poco más, bueno, no sé si decir moderno, porque moderno no hay nada. Es un poco con las influencias que más me interesan ahora y que han cambiado a lo largo de los años, ¿no? Estoy obsesionado con Bon Iver, el sonido de James Blake, pues sí que es un poco más electrónico, pero intento que no pierda también la energía que siempre me ha gustado que haya en el escenario. De hecho, le decía a alguien el otro día, no me acuerdo a quién, que estaba disfrutando mucho de los auditorios, pero que me doy cuenta de que soy un animal de escenario grande, de energía, de que no puedo contener, me pongo a bailar, digamos que no se le pueden poner puertas al mar y la energía sigue presente, o sea que nadie se asuste que hay de todo en esta nueva etapa otra vez. Pues que siga presente esa energía por muchos años, que sigas poniéndote intenso y sin poder parar quieto. Miquel Ital, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Hoy por Hoy a Coruña. Nada, un placer, de verdad, y espero que la gente que vaya al concierto disfrute. Domingo, Palacio de la Ópera, allí nos vemos. Así que atentos todos al cielo, calma, quietos, cojan aire, quizá nos toque correr. Hoy por Hoy a Coruña. Teba Chacón. Pasan 4 minutos de la 1:30 de la tarde. Vamos a ver y lo que ha encontrado David Iglesias en redes sociales. Muchísimas cosas, ¿eh? Viernes, ya sabes cómo vienen los viernes aquí. Bueno, lo primero que te tengo que dar es un aviso que nos daban desde el Parque de Bomberos de que tienen hoy una charla de prevención de incendios en viviendas en el que van a enseñar lo que hacer en caso de un incendio, tanto en una vivienda como en el propio edificio. Que siempre es muy interesante saber todo esto. También tenemos una charla tenemos la segunda reunión del grupo Asistencia Compartida e Interconsultas de la SOGAMI en el Colegio Oficial de Médicos de Coruña a las 5.
Has dado la hora de esto, pero de los bomberos no, ¿eh? Espérate que lo digo yo, en el salón... Sí, efectivamente, en la hípica, en el salón de actos, a las 6:30. A las 6:30 es para socios como para no socios, hasta cumplir el aforo. Ahí en la hípica esa charla de los bomberos y la charla del Colegio Oficial de Médicos a las 5. Vale, perfecto. ¿Vale? Venga, pues ahora sí. Tenemos también muchas más cosas. Tenemos teatro, por ejemplo. En Arteixo tenemos Kioki, en el Centro Cívico, a las 6:30. En el Rosalía tenemos Anoa a las 8:30. Y bueno, también tenemos concierto, por ejemplo, en el área metropolitana. Tenemos cores, contos e rock and roll coa pequena Ramona en la Casa da Cultura Pintor Llorens. También tenemos a la Orquesta Sinfónica en el Palacio de la Ópera. Y luego, si nos vamos a las salas, pues mira, tenemos en la Jazz Filloa Proyecto Límbico, en la Garufa, la clásica ya, Blue Devils Big Band, y en la Mardi Gras hoy nos traen a Sikepir y Crowded. Y en Marineda, que ahora también se suma a esto. Están a tope, ¿eh? Tienen ahí... No es para hoy, creo, la cita de Marineda. Creo que es para mañana 20 de abril. Pues para mañana 20 de abril tienen el concierto de Yolisa. Está muy guay. Aquí a Yolisa la vimos en los 40 Summer Live, por ejemplo, y estuviera muy chulo el concierto de la pontevedresa, que va a cantar su primer álbum A Golpes de Fe. Y además nuestros amigos de Aquí tamén se fala galego. Es que esta mañana convocaban claro a los medios a las 10. Así, hicieron un como poquito del el rollito del Depor. Sí, total. Lo que pasa que, claro, con esta, de momento Aquí tamén se fala, só nos dá boas noticias. O Depor de vez en cando danos algunha mala, entonces claro, cando haya cousas así pensamos que era algo malo. Pero eran de aquí un pasiño máis. Un pasiño máis, un paso enorme, digamos. Bueno, aquí tamén se fala, vamos a chamar Fest. Vale. Chamas así todo. Van a facer un festival super chulo o 7 de xuño, dende as 5 da tarde na Praza da Tolerancia. Claro, tú dis, bueno, pois está guai e tal, igual é unha cousiña pequena. Isto é enorme, o sea, vaya cartelazo. Vouche decir, teñen Lontreira, Lería, Boyanca Costova, e ademais a Grande Amore. Grande Amore, uno de los grandes triunfadores de los premios MIN, Mejor Álbum en Gallego. Bueno, pues nada, ya está de vuelta de la celebración de esos premios y de la recogida, y tenemos cita en ese festival de Aquí tamén se fala con Grande Amore y con su música, además de, bueno, pues otros muchos, como acaba de recordar David Iglesias, Boyanca Costova, Leria e Lontreira. Grazas a todo o equipo de Aquí tamén se fala, nada máis e nada menos que 25.000 rapaces. Grazas a todos. A todos. A todos. 200 centros, casi nada, en pro do uso e o emprego do galego. Nada, que imos seguirnos por aquí. Parece ben? Hay un barco, si quieres lo cuento claro, también. Es que, a ver, tenemos un barco muy gracioso, ya sabes, un barco que viene con la boca riéndose entrando en la ciudad. Y es que tenemos el Aida Perla, que se irá a las 7, llega ahí por la mañana, con sus 300 metros de eslora y 3.286 pasajeros a bordo. Gracias, David Iglesias. A ti, hasta mañana. Omoda, nueva marca. Omoda 5, nuevo modelo. Todo muy nuevo. Nuevos 185 caballos. Nuevos sistemas de ayuda al conductor. Nuevo olor a coche nuevo. Nuevo sistema de voz inteligente. Nuevos 7 años de garantía. Nuevos vibes. Wows. Likes. Nuevo futuro. Omoda 5, infinitamente nuevo. Consulta condiciones en omodaoficial.es. Visítanos en tu nuevo concesionario Omoda en Coruña, junto a Ford Gonzacar, en Agrela. ¿Necesitas cambiar tu cocina? En Cocinas Julio Fernández nos encargamos de todo. Reforma completa, fabricación
fabricación de los muebles a medida y todo tipo de soluciones para aprovechar bien el espacio. Cocinas bonitas, llenas de detalles y listas para que tú las disfrutes. Cocinas Julio Fernández. Confianza y garantía desde 1977. A Coruña, Ronda de Nille 132, Cambre Rúa 2 Muñoz 2, cocinasjuliofernandez.es. Y estas ganas no se van. En 2024 todo el mundo estará en el Morriña Festival. No te pierdas una nueva edición del Festival del Verano en A Coruña con Aitana, Louis Tomlinson, Yandel, Nicky Nicole, Dani Fernández, Lala Love You, Senra, Dorian y muchos más. 26 y 27 de julio en A Coruña. Entradas a la venta en morriñafestival.com con el apoyo de los 40 Coruña. En Mercasofá tenemos que hacer sitio para nuevos modelos. ¿Nos ayudas? Aprovecha nuestros descuentos especiales en sofás de exposición, hasta un 50%. Y con entrega inmediata. No te lo pienses, quédate con el líder. Mercasofá, Parque Oleiros, Nacional 6, Iñás. Tu próximo sofá está en Mercasofá. Si estás buscando automóvil de ocasión, llega la oportunidad que estabas esperando. Ven al Car Outlet de Expo Coruña y encuentra entre cientos de automóviles el modelo que necesitas. Kilómetro cero, seminuevos, vehículos de flota. Aprovecha el destocaje de los concesionarios oficiales y benefíciate de los mejores descuentos. Del 25 al 28 de abril, tu coche de ocasión te espera en Expo Coruña. Car Outlet, tu mejor opción de compra. En 20 minutos llegamos a las 2 de la tarde, seguimos adelante y ya está por aquí María Piedrahíta. Hola María, muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿qué hay sobre la mesa de los estudios? Bueno, pues tenemos un bolsito muy original del Lugar Estudio que nos ha traído directamente Noemí Naya de Norte, un espacio. Estuvimos el viernes en la inauguración de la tienda y un local especial, un local donde se fusiona, yo creo que artesanía, ideas diferentes, sentimientos, pero bueno, yo creo que es mejor que nos lo cuente ella de primera mano. Bienvenida, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por traerme a la SER, que soy súper fan. Que la gente escuche radio, por favor. Y eso es. Muchísimas gracias. Y nada, pues nada, he aterrizado aquí en Coruña hace 8 meses. Soy una gallega retornada. Me he dado una vuelta por el barrio. Bien. Y hay muchas personas que han vuelto a Coruña después de media vida fuera, como mi caso. Y bueno, de Norte nace después de una gran catarsis profesional. Lleva muchísimos años trabajando en Barcelona en el sector textil. Es un ritmo súper frenético cuando te dedicas al textil en multinacional y a raíz de tener a mi hijo que se llama Joel, bueno, pues mi vida cambió completamente. Sí que me cambian los valores cuando eres mamá y sí que he intentado reconocerme otra vez y buscar un poquito más de tiempo para saber lo que quiero hacer desde la calma, desde una perspectiva más consciente para poder maternar también y estar más con mi hijo y surgió el espacio. Le comentaba a María que no fue Galicia el primer lugar donde nos lo planteábamos, hubo varios destinos, pero no fluyeron. Al final nos vinimos para aquí, mi chico también es del norte, es de Ponferrada, pero lleva media vida en Cataluña y decidimos volver. Y de Norte es un proyecto pues súper personal y es como la búsqueda de un lugar para poder estar y transmitir. No tan solo es una tienda, quiero que sea un espacio vivo donde confluyan talleres, charlas y dar rienda suelta a todas mis inquietudes compartidas. Y los talleres empiezan el mes de mayo. Empezamos con Taller Trueno, con serigrafía. Y habrá un montón de talleres más que anunciaré en redes y también de forma física en el propio espacio. Y por otro lado, sí que quiero dar cabida pues a marquitas, a artesanos, a artistas que trabajan pues productos de una manera más slow. Y bueno, confecciones más a la vieja usanza. Tenemos desde Andión, que es una familia que son de Santiago,
Es un negocio totalmente familiar. Si veis las prendas te derrites porque están hechas al mínimo detalle y un cariño increíble. Yo que vengo del sector y he estudiado moda desde la pasión, alucino cuando veo esas prendas y todo el cariño que le ponen. Tenemos a Luar, que también es de Coruña, es una artesana textil y hace pues desde bolsos a complementos, gorros, flores para poner a modo collar en el cuello. He traído unas piezas, esta es de 1500 grados, que es amiga mía, Cristina, que es de Varna, que son de vidrio. Unos Las anillos de piezas, vidrio. sí, son alucinantes. Aparte parece que los No. coges y esto que pesa. No pesan nada. Son una Estos maravilla, son suagongos, son unas chicas de Orense también, y ya, gallegas. Ujú. También hacen artesanía, pero en impresión 3D. A ver. Ostras, Son súper 3D. vanguardistas, sí. Bueno, increíble, ¿eh? Oye, son Bueno, preciosos, ¿eh? esta semana hablábamos con el escritor Jesús Carrasco, tiene una nueva novela que se llama Elogio de las manos y va muy en sintonía con lo que tú quieres ofrecer en este espacio de encuentro y creación en Espacio de Norte. Recordamos que está en la Estrecha de San Andrés y eso es un poco, ¿no? Pues elogiar a esos artesanos, a esa gente que trabaja en pequeñitas empresas y que se dedica a hacer artesanía de Sí, todo tipo. y sobre todo saber que también la artesanía ha evolucionado también, Claro, y también es vanguardia, moderna, exacto, ¿sabes? exacto. Y es moderna y tiene un alma detrás y tiene una historia que contar. Y también quería hacer como mucho hincapié a que me apetecía mucho el espacio físico. Estoy disfrutando un montón con la gente que viene, el hablar, el explicar lo que es el proyecto, el poder compartir vivencias. Por eso que... El barrio, lo que es Sí, el barrio, Es que ¿verdad? fíjate que me alegro tanto de que no haya fluido en otras ciudades, porque que en Coruña Claro. siempre fluye. Es que no hay, ahí Aquí no hay fallo. no hay problema. Aquí no lo hay. Sí, Claro. la verdad que estoy muy, muy contenta con el recibimiento y la gente es muy simpática, le apetece escuchar, no sé, cada persona que entra, casi todas las personas charlamos un ratito, que eso a mí Quieren me- saber sobre cada uno Sí. de los artesanos, a lo mejor, o de los productos que allí vamos a encontrar. Exacto. Qué bien. El ¿Cuánto local- apetece ese taller? El local es una maravilla, era lo que era la sombrerería austrohúngara allí antes de la Estrecha, pegadito al Café Universal, y ya entras y es como, aquí algo se cuece. O sea, es genial, aparte que las piezas, estamos viendo aquí algunas, pero la ropa, la ropa también es espectacular, ¿eh? O sea, hay que Sí, decir, tenemos ese también... vestido que tenéis ahí en negro y en coral, yo me enamoré, lo dejé caer por Chulísimo. allí, a ver si me lo regalan. Esta marquita también es una marca súper familiar, es Ten 12, es de Nagore y Olga, que son íntimas amigas mías. Ellas, Olga reside en Barcelona, Nagore en Mallorca, y han generado como una comunidad, se llaman Ten 12, seguirlas en redes porque ellas Ten son 12. la bombísima, son súper divertidas y bueno, obvio que iban a colaborar porque Nagore es como una hermana para mí. Y también todo su proyecto es como un estilo de vida. Le ponen todo el alma, todo el corazón y, bueno, cuando ves las prendas, es que las prendas, los tejidos pesan, o sea, son una Sí, maravilla, la tienen verdad. cuerpo, ¿no? Como se Sí, dice. Y basta que alucinante. vengas tú de tu sector, de lo que dices tú de estrés, de ese sector retail que es tan estresante, cuando te pasas a ese otro lado oscuro, como quien se dice, Sí. de algo más cercano, más artesanal, más slow, Exacto. se nota y se Sí. vive mejor, ¿verdad? Bueno, tiene que existir todo, ¿no? Para Claro. poder valorar una cosa y otra y que Claro. todo confluya y sobre todo, a mi punto de vista, creo que tiene que haber un equilibrio. Y también eso, pues no dejar a un lado ni abandonar pues toda esta parte que hay hecha a mano, que hay muchas personas detrás y que tienen mucha fuerza y muchas historias que contar también. Tienen María que- nos hablaba del local y quería, Noemí, preguntarte, porque además creo que fuiste a por él directamente. Sí. Entonces, cuéntanos esa historia. Bueno, esto fue aterrizados aquí, con todo el proyecto ya muy trabajado desde Barcelona. Llevaba como un año con todo este proyecto en mente, lo que te explicaba antes, sin ponerle la ciudad. Claro. Pero como había este proyecto personal de querer hacer este espacio. Y cuando llegamos aquí, pues una de mis hermanas, mi hermana pequeña concretamente, somos 3 hermanas, y un hermano, pues me comentó que había este local que había dejado Hanna
y yo pues pasé por ahí, pero no había ni cartel ni nada. Digo, ay, pues este local tiene onda, sobre todo la zona en la que está al lado de un Universal, que es un bar de referencia que me encanta. Total. Es como que también cuando entras en Universal tiene la misma pátina Sí. que tiene Sí. Espacio de Norte, de Aquí algo sí lo cuece, antiguo. aquí hay Sí, algo, sí. como bohemia, sí, no Sí, sé. bohemio. Y nada, simplemente pues digo, pues no sé cómo hacer, le eché un papelito por debajo de la puerta a Roberto, que es el propietario, que es un señor entrañable, y le puse mi número de teléfono y después digo, también lo voy a decir en la farmacia, por si acaso. Muy bien. Y Roberto pues me llamó y ahí pues cuando hablamos hubo conexión y nada, nos conocimos y me quedé con el local. Y ahí empezó pues toda la aventura de darle la cara y ojos para que sea de Norte, para que fuera de Norte. Y ahora estás de resaca emocional Total. después de abrir, ya nos lo has dicho antes de entrar en antena. Bueno, pues ojalá dure esa nube mucho tiempo, porque eso significará que va de maravilla y además todos esos artesanos y artesanas os lo merecéis. Y tú también por haber elegido la ciudad de A Coruña, la Estrecha de San Andrés, para estar con nosotros y para que veamos ese proyecto y para maternar y para criar aquí. Sí. Y para, claro, porque, oye, pues sí, pues que se quede con nosotros, ¿no, María? Por supuesto, siempre. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Noemí Nayar, Espacio de Norte, hay que seguirlos en redes. Y gracias, María, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Un besito, muchísimas gracias. ¿Buscas sumergirte en una nueva cultura, idioma y manera de ver la vida? Con Adastra podrás hacer cursos de verano, trimestre y año escolar en residencia o familia en destinos por todo el mundo. adastra.com.es. Infórmate en el 981 92 71 30 o en nuestras oficinas de Federico Tapia 39 primero. Adastra. Quien bien te quiere, te hará viajar. ¿El patrimonio de Sito Miñanco? Nah, no es tan grande. En 5 días lo conseguimos. Según un estudio, las familias malgastamos 1.000 millones de euros al año en la factura de la luz por no saber lo que estamos pagando. Si juntamos todo ese dinero, en solo 5 días conseguimos el patrimonio de Sito Miñanco. A mí que me lo expliquen. Entra en voilà.es y que te expliquen lo que estás pagando. Voilà con B. Bu-a-la. No en francés. Voilà. Luz y ya. ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. Yupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol. Y en la recta final del programa hoy os vamos a proponer un viaje, ya sabéis que siempre solemos hablar de viaje, un viaje a través de la fotografía, de una exposición fotográfica que vais a poder ver a partir de esta tarde en la FNAC A Coruña, aquí al ladito, que se llama Mariscando en días de borracheira, a cargo de Cris Romero, y la tenemos aquí además, y te agradecemos un montón que te hayas venido. Hola, Cris. No, hola a vosotros y muchísimas gracias por invitarme y poder contar un poquito lo que vais a ver esta tarde y la exposición. ¿De dónde nace? Ya nos hemos encontrado con alguna imagen, con alguna pista que ya nos embelesa y nos encanta, pero cuéntanos la historia, cómo nace en ti la necesidad de retratar esto. Yo llevo 4 años fotografiando a las mariscadoras de Muros y porque llegué allí después de un viaje largo y empecé a fotografiarlas cada día. Y uno de los días que ocurrió, salí a fotografiar y había un día de niebla, borracheira, y entonces me encantó esa parte artística y también he profundizado por ahí, que es la serie que estáis viendo. La parte de las mariscadoras que sigo fotografiando a día va a tener un libro que se va a poder vender en la FNAC, que la Xunta me ha patrocinado y me encargó. Y se presentará más adelante, pero bueno, que lo sepáis, donde incluye todo este trabajo de todas las fotografías y de darles altavoz a estas mujeres que realizan un trabajo duro, muy exigente y ahora mismo en proceso de cese de actividad, por lo menos en la ría de Muros Noia. Bueno, por aquí tenemos a los mariscadores de la ría de Urgo también en pie de guerra, que además han dicho que cortarán el tráfico en Apasaxe si no les garantizan diferentes compensaciones, porque ahora mismo no pueden llevar a cabo su trabajo. Es tremendo, sí. El caso es que, además de poner en valor pues ese trabajo,
¿qué te da la borracheira a nivel fotográfico? A mí lo que me da es muchísima paz y muchísima serenidad. Yo la primera foto que hice de borracheira venía de una circunstancia complicada de salud y fue verlo y fue como decir, este es mi punto, la serenidad que me aportaba. Y es verdad que estoy reflejando el trabajo de una manera más poética, más romántica, pero creo que son fotos que te dan calma en este momento y que te dan tranquilidad y que ves el trabajo de otra manera, muy bonita, muy tranquila. Y bueno, esta serie que creo que va a tener continuación. Sí. A ver, cuéntame. Bueno, pues a raíz del premio que me dio la FNAC, en la FNAC presenté el proyecto, me han dado un premio, por eso es que estoy exponiendo en FNAC, que si no, no sería tan fácil. Y como la beca Nuevo Talento, el premio Nuevo Talento de la FNAC, y yo presenté la serie de borracheira por lo que me aportaba. Puedes aportar de 15 a 20 fotografías y con la serie completa. Entonces, yo lo que voy a hacer es seguir por ahí. De hecho, este verano ya he acordado, Leica me ha dejado una cámara, una M11 monochrome, que es como el Ferrari de las cámaras. Para el que lo sepa, solo fotografía en blanco y negro, es maravillosa, que es con lo que he hecho el libro también. Y entonces lo que voy a hacer es fotografiar solo los días, fotografiaré más, pero de lo que yo voy buscando son los días de borracheira. En la Cofradía de Muros me han dejado subirme al barco, así que me subiré, y la idea es no estar tanto dentro del agua caminando yo, sino ver la perspectiva desde el mar, desde el barco, y verlo a ver así. Claro, tú hasta el momento te metías en el mar y ahora das ese otro paso que es navegar y desde el barco verlo fotografiarlo. todo y fotografiarlo. Y la idea es incrementar esta serie a más, solo con la borracheira, pero sobre todo por la paz y tranquilidad que me produce, y además de manera creativa me ha hecho crecer muchísimo, me ha hecho dar un salto importante. Y creo que lo tengo que desarrollar. Pues toda aquella persona que visite la exposición que recordamos se presentará hoy, después a lo mejor podemos invitarla a viajar a Muros, sí. a ver su trabajo, incluso llevarse el libro. Bueno, sí, el libro lo tendréis en la FNAC, pero incluye alguna foto, no de las que están expuestas, pero bueno, podréis ver, pero también hay unas fotografías exquisitas, y la exposición de verdad que merece mucho la pena. No es porque sea mía, pero es en serio a ver, que es muy bonita. Si el jurado, o sea, si te has llevado ese premio Nuevo Talento FNAC de fotografía, por algo será. Ya, bueno, pero tú sabes que cuesta mucho reconocer, y más en las mujeres, pero en cualquier caso, yo estoy muy orgullosa de este trabajo, y sobre todo por el altavoz y la potencia que les da a ellas. Así que pues diferentes momentos de esa vida cotidiana de estas mujeres que trabajan y de una manera tan dura, y también, desde luego, una oda a la fotografía que hace Cris Romero en este caso. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. A partir de las 7 hoy en la FNAC, ganadora de ese premio Nuevo Talento FNAC de fotografía. Sigo oliendo a desastre. Y así nos marchamos con la música en directo de Yolisa, que la tendremos por Marineda, con Marineda Vibes, y que como ya la habíamos tenido en el programa y además nos cantó y en directo en la radio sonó de lujo, hemos decidido recuperarlo para desearos muy, muy buen fin de semana. Gracias por estar ahí. Tú tan